Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios, te invito a quedarte hasta el final. Es súper fácil. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, quiero comentarte además que tenemos ya abiertas la agenda para lecturas privadas si quieren conmigo. En la cajita de descripciones y en el primer comentario encuentras la información de contacto. La lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género a quién va dirigido. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo veas. Contarte que no todos los días tú y yo vamos a resonar, ni toda la lectura completa tiene por qué hacerlo. Bueno, y además vamos a comenzar. Bueno, es súper importante. Comenzamos. También les recomendamos siempre ver los videos en lista de reproducción para que de esta manera nos puedan apoyar. Puedan verlos y pueden ver el suyo y luego ven los demás en silencio si quieren en YouTube. Bueno, el primer mensaje que tienen los angelitos para ustedes el día de hoy es: lleva justicia al inocente. No sé por qué me nace decirte en este momento, amigo de Acuario, que tú eres súper buenísimo para tener consideración, para tenerle paciencia a todo el mundo, menos a ti. Tú eres buenísimo para, bueno, por ahí va nuestro Habibi. Eres buenísimo para poder tenerle como paciencia, para poder ser amable con todos, pero contigo te das muy duro. Es tiempo de que empieces a quererte un poquito más, es tiempo de que empieces a amarte un poquito más, ¿ya? Porque siento que te estás juzgando demasiado difícil por algo que no salió bien. No sé, Acuario, qué fue lo que no salió bien en este momento, pero ya no te culpes más. Lo que pasó, pasó. Vamos a ver qué mensaje llega para todos aquellos que en este momento tienen una conexión especial o de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Puede que la relación no tenga un título. Eso no influye. Puede que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Quiero en este momento que te concentres y que digas el nombre de esa personita especial en tu mente. Yo contaré hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiero que en este momento te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Por ejemplo, María y Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a ver primero cuáles son los pensamientos de esta persona hacia Acuario en el amor. Sacaremos las cartas primero. Una muy buena lectura, augura. Comenzamos bien. 8 de copas, 4 de oros, el rey de bastos, más bastos, una sota de oros invertido, el 3 de oros, el 5, el consultante, el 9 de bastos, el 10 de copas, con mucha tranquilidad, en camino. 7. Aquí hay bastantes espadas y terminamos con la carta de la torre, pero no se me asusten porque vamos a ir conectando. Bueno, ¿cuál es el primer pensamiento que se le acerca a esta persona cada vez que le mencionan a Acuario? Me dice felicidad. Felicidad, definitivamente esta persona es lo mejor que me ha podido pasar. Yo no sé en qué estaba pensando antes de conocerle y no sé en qué he estado pensando cada vez que le hago daño a Acuario, porque realmente Acuario lo único que hace es darle color a mi vida, darle mucha alegría, transformarlo en algo más bonito, en algo más positivo. Me dice que si están distantes o están separados, va a haber una comunicación a través de unos amigos, personas en común que quieren apoyarlos a ustedes en esta relación. Se van a estar contactando ustedes dos a través de estas personas. Si hay contacto cero, quiero decirte que esta persona siempre está pendiente de ti a través de otros. Nunca ha dejado de
de importarle cómo estás, nunca ha dejado de importarle qué estás haciendo y sobre todo con quién estás, ¿no? Me dice este 8 que puede venir un encuentro a través de una reunión social, puede ser una fiesta, un cumpleaños, una cena. Es bastante importante que acudas porque te conviene muchísimo. Me dice este 4, continuamos con el 4, que esta persona llega con un presente, llega con un regalo para ti, llega a ofrecerte algo súper lindo. Me dice que ese regalo es en son de paz, porque esta persona en este momento dice, sé que tuvimos un mal inicio, sé que las cosas no se han dado, sé que he sido intransigente, irresponsable, que quizá no he estado a la altura de tu amor, que quizá corté tus ilusiones, me dice esa sota. Entonces en este momento esta persona está supremamente arrepentida de lo que ha sucedido. Esta persona regresa a ti, se comunica a través de los amigos, se comunica a través de todo, de alguien más. Como te digo, siempre ha estado súper pendiente de qué es lo que pasa contigo. Me dice este 3 de oros que esta persona llega con una propuesta, ¿sí? Sin embargo, ese mismo 3 me dice, ten dignidad. Hazte de rogar un poquito, mija. Hazte de rogar un poquito, mijo. No puede ser que siempre que te busquen tú estés allí cayendo rapidito. No, señor, no, señora. Dignidad. Esa carta de ese 3 nos habla de propuestas, pero también de enfrentarlos con dignidad. El 5 me dice que puede que en este momento Acuario esté full enojado, full decepcionado, ¿sí? Que incluso todo este tema de esta pelea puede haberle causado insomnio, estrés, que le ha quitado la paz y la tranquilidad. Sin embargo, este 9 me dice prudencia, prudencia y toma todo esto como experiencia. Además, ese 9 me dice que hay enemigos de los cuales tienes que ocultar tus planes también en el plano de lo sentimental. Me dice que puede estar por allí como llegando a alguien a quien no es que le convenza mucho que tú. Veo que hay gente que, no sé, como que no le fluye. Fluye tener buenas energías hacia esta relación que has construido con esta persona especial. La carta del 10 me dice, viene un tiempo de tranquilidad. Viene el tiempo de tranquilidad después de toda esta tormenta que representa acá la torre. Viene tiempo de tranquilidad luego de todas estas lágrimas, injusticias, distanciamiento, personas falsas. Viene un tiempo de tranquilidad. Ese 10 puede superar toda esta línea de abajo. Este 10 puede hablarnos acerca de un periodo totalmente diferente. Como te digo, viene una reconciliación, viene un regalo, viene una propuesta, pero con dignidad, ¿sí? Que no se te note que es muy fácil que tú perdonas los errores. Puedes perdonarlos, pero no mandes el mensaje equivocado de que siempre vas a estar allí, que la persona puede hacer lo que sea, porque tampoco es la idea. Tampoco es la idea de que esta persona como que se malacostumbre a que siempre que haga algo mal tú vas a estar como allí disponible, sino que es importante que esta persona entienda que tú pues tienes un corazoncito que merece ser cuidado. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué quiere con el tarot de egipcio. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita y así estar en nuestros en vivo, donde respondo tus preguntas gratis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? Ok. Nos dice el tarot de egipcio a través del hierofonte. ¿Qué sientes? Siento la necesidad de hacerte una invitación. El 5 siempre nos habla acerca de invitaciones, de propuestas. Mire que siempre todo va conectado. ¿Qué piensa? La carta de la constancia. Dice, ahora sí quiero estar ahí todo el tiempo. Ahora sí quiero algo serio. Ya me cansé de terminar, volver, de estar un día sí, un día no. Perdóname por haber actuado de esta manera, porque sé que no lo merecías.
¿Qué quiere esta persona? Quiere sorprenderte. La carta de la perplejidad me dice que quiere sorprenderte no solo a través de este regalo, sino a través de un cambio de actitud para que tú te des cuenta de que realmente esta persona va muy pero muy en serio, ¿ok? Entonces es para que lo tengas ahí, para que lo tengas presente, porque como te digo, esta persona realmente va en serio con este cambio hacia ti. Veamos qué nos dice el tarot de los angelitos. Y te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Miren qué carta más linda. Sí, sé que tienes tu corazoncito en este momento destruido, pero la naturaleza, por ejemplo, las mariposas como estas, te van a enseñar que todo proceso de transformación a veces es doloroso y tú estás cerrando un ciclo kármico, créeme, Acuario, y esta transformación a veces duele. Duele porque a veces implica dejar cosas, personas, actitudes o planes o proyectos atrás, pero lo que viene sin duda es mejor. Recuerda que la oruga no puede volar, la mariposa sí, pero en el proceso de transformación pasa un tiempo. Entonces, la naturaleza te está enseñando a sanar, estás viviendo un proceso de transformación karmático para bien. Te recomiendo hacerte la limpieza del huevito que dejo en nuestras descripciones, te ayudará muchísimo. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor, una conexión especial con alguien. Vamos a pasar a los solteros y quédense hasta el final para que sepan cómo ganar lecturas conmigo y apoyen nuestro refugio de animalitos. Bueno, por otro lado, quiero contarte que a ti que te encuentras soltero, cuidado porque puedes estar conociendo una persona mayor que no te va a estar siendo del todo honesta. Puede que esta persona te haya dado ya como unas señales de que hay alguien más, quizás tú seas el amante o la amante y no te estás dando cuenta, pero esto está sucediendo, amigo o amiga, así que préstale mucha atención porque no te quiero ver sufriendo después. Es importante que te dejes guiar por tu intuición, te dice. Cuando tu intuición te está diciendo como que hay algo que no me cuadra con este personaje, es porque realmente hay algo que no le cuadra a tus guías espirituales, al universo, para que esa persona esté ahí. La carta de la muerte te recomienda que des un cierre definitivo a una relación de este tipo, ¿sí? De esta forma. Y veamos qué nos dice los angelitos para ti. Te dice, la sabiduría te hablará en sueños. Entonces, respecto a esta situación, vas a empezar a recibir revelaciones en sueños a ti que apenas estás empezando a salir o vas a empezar a salir con alguien y sospechas que tiene alguien más. En el plano de lo económico, llega una etapa de ampliar los horizontes, de ampliar las perspectivas. Si donde estás sientes que estás estancado, que no puedes salir adelante, que no puedes crecer, pues es momento de avanzar, de evolucionar, de moverte a otra ciudad, a otro lugar, a otro empleo, a otra empresa, porque el quedarte allí está generando este obstáculo para tu prosperidad. Me dice, sí, definitivamente irte será la mejor decisión y la mejor determinación para poder cambiar tu suerte para bien. Entonces, si has pensado en un cambio en este aspecto, créeme que se resuelve a tu favor. Llega una solución feliz a un problema económico que estaba generando problemas en tu relación, ¿sí? No te preocupes porque de verdad que esto va a suceder. Ten presente solo lo que te estoy diciendo en este momento. Número de la suerte para ti, el número 44, y mira que es un número maestro. Entonces te recomiendo también buscar su significado para la economía. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Pedirte por favor que siempre reproduzcas nuestra lista de reproducción así en lista para que puedas apoyarnos con tu tiempo de visualización. Contarte que tenemos unos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a 50 preguntas que nos dejen en los comentarios. Deben ser preguntas puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Y finalmente los envío donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos, 1, 2, darle like y activar la campanita, 3, escribir la palabra rosa el día de hoy.
Y además deben contarnos cuál es el recuerdo más feliz que tienen en su infancia. Bendiciones y un abrazo de parte de todos nuestros peluditos, los llevamos en el corazón.